Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Muy buenas noches. En nuestra entrega de este sábado hablaremos de la campaña electoral en los Estados Unidos. Y si vamos a mencionar los debates presidenciales celebrados hasta ahora, digamos que más que una campaña electoral, en verdad lo que protagonizan el señor Donald Trump y la señora Clinton, bueno, esto viene siendo más una especie como de reality show entre aspirantes, no al Oscar Mundial del Mal Gusto, ni tampoco a la Secretaría General de la Federación Mundial de Millonarios sin Oficio, sino entre aspirantes a dirigir al país más poderoso de la Tierra. Entonces surge la pregunta, ¿cómo llegó Estados Unidos a este escenario político que supera con creces al de cualquier país tercermundista? La respuesta, la respuesta habría que buscarla en Mario Vargas Llosa, y su ensayo La civilización del espectáculo. Solo que la banalización de la cultura, que por cierto las nuevas tecnologías han potenciado, no podía quedarse allí. Y entonces solo era asunto de tiempo que llegara hasta lo más formal y lo más trascendental. O sea, ¿qué? La política, la lucha por el poder político. Lo que entonces nos lleva hasta la llamada politainment, que viene a ser una cosa así como una combinación entre política y entretenimiento. En todo Occidente, desde Londres hasta Madrid, Buenos Aires o Washington, todo es ya un gran espectáculo, desde los talk show de la radio a los telediarios en prime time. También pongan ahí los actos de proclamación de candidatos y no pueden faltar los debates políticos. Todo es ya un gran espectáculo. Y para la politainment, para el espectáculo, nada mejor que unos candidatos como el anticandidato Donald Trump, compitiendo con una burócrata fría, inexpresiva y vulnerable por cuestionada como la señora Hillary Clinton. El debate del pasado domingo ha sido el no va más de lo que aquí estoy hablando. Por cierto, de todo lo escrito en los días posteriores al debate, nada mejor que la frase lapidaria de Luis Antonio Espino, que certero y lúcido afirmó lo siguiente. Oigan si Cantinflas y Mussolini tuvieran un hijo, de seguro que hablaría como Donald Trump. Precisamente de Donald Trump y de Hillary Clinton y de este reality show que es la campaña electoral estadounidense, hablaremos después de la pausa con dos especialistas en el tema, Ricardo Pérez Fernández, economista y politólogo, y el abogado con maestría en relaciones internacionales y también político, Guido Gómez Mazara. Están invitados, no se vayan muy lejos. Ya regresamos. Es que Trump se ha convertido en la expresión, en la más viva representación de un sentimiento de ansiedad, de temor, de resentimiento. Continuamos y saludamos a Guido Gómez Mazara en su rol de especialista en temas internacionales y a Ricardo Pérez Fernández, economista, politólogo y de una gran experiencia en este tema en especial. Señores, esto podría ser una entrevista, un conversatorio de una sola pregunta. ¿Cómo llegó la sociedad política norteamericana, la sociedad electoral, a este reality show con apoyo popular, mis amigos? Por favor. Mira, primero gracias por la invitación. Como siempre. Yo lo que pienso es que nunca una competencia presidencial había estado
tan próxima a lo local que ahora. Sin embargo, hay jurisprudencia, que es bueno ilustrarla para que la gente entienda que no es solo un fenómeno de estas repúblicas bananeras. Mira, yo invito a la gente que estudie algunos debates presidenciales. Por ejemplo, hay uno que es de Jefferson contra Adams, 1800, donde ganó Jefferson, pero a Adams se le acusó de hermafrodita, públicamente. En 1884 hay otro debate que es muy interesante, que es el de Blaine contra Cleveland. Cleveland era un referente ético en los Estados Unidos. Y a él se le acusó de que siendo soltero había tenido un hijo con una viuda, María Chife se llamaba. ¿Y qué hacían los republicanos? Decían, mamá, ¿dónde está el niño? Y los demócratas le respondían, no, va para la Casa Blanca. Más reciente, un personaje que siempre fue exitoso desde el punto de vista electoral, pero siempre generó conflictos, Richard Nixon. Nixon en el 52, cuando lo eligen de candidato vicepresidencial de Eisenhower, tuvo algún tipo de dificultades y lo impugnaron inclusive. Y él dio un discurso famoso sobre Checker, un perro que tenía, porque decía que iba a coger un dinero raro. Mucho más reciente, el episodio de Gennifer Flower, el mundo lo conoce, porque había un precedente inmediato. O sea, Gary Hart había salido de una competencia electoral por una impugnación de carácter sexual. Y debo de reconocer también que, sin lugar a dudas, la candidatura de Clinton siempre tuvo este tipo de perturbaciones, de saltar del debate puramente ideológico y programático al personal. Ahora, no guarda precedentes. ¿Por qué? Porque hay una combinación de un candidato republicano que está consciente que su target es apostar a la antipolítica. Y en segundo lugar, una candidata que expresa la voluntad del establecimiento, que por estar consciente de eso, tiene que hacer un ejercicio inteligente de mantener distancia de la tradición electoral e ir a un debate donde la lógica ha sido el insulto. Ahora, en el fondo, ¿qué ha pasado? Que la sociedad norteamericana, el típico gringo, como decimos nosotros, expresa niveles de hastío al sistema político tradicional. El problema es que ahora ha adquirido una categoría nacional. En Estados Unidos hay manifestaciones locales de éxito. Mira, Jesse Ventura era la versión Jack Veneno, para que la gente lo entienda, y ganó la gobernación de Minnesota. David Duke, el líder del Ku Klux Klan, fue electo en la Cámara de Representantes. Es decir, la sociedad norteamericana daba manifestaciones. Y a algún punto, y ahí concluyo mi argumento, en el año 1992, el éxito de Clinton estuvo íntimamente vinculado a un tercer candidato, Rose Perot, que era un outsider, pero generó tanto y tantos votos, nunca con el nivel de indecencia en el debate. Pero fíjate que la sociedad da manifestaciones. Ahora, ¿dónde hemos llegado? Solo retrata el gran hastío de la ciudadanía respecto a la clase política tradicional. Ricardo, así es. ¿Qué nos dices? Para contestarte puntualmente, Sí. El inicio del fenómeno de Donald Trump es la crisis de la democracia representativa en Occidente. La primera derivación de la crisis de la democracia representativa en Occidente es el surgimiento de la ola de la antipolítica. Y en Estados Unidos, a nivel nacional, porque se ha dado en el marco de una contienda presidencial, nadie representa más fielmente la antipolítica que un Donald Trump. Pero a mí me gusta aclarar que esto es lo que en principio explica su surgimiento, más no lo que explica su sostenimiento, posicionamiento en términos electorales, que todavía, a pesar de todo lo que hemos visto, lo tiene en contención por la presidencia de Estados Unidos. Lo que genera esa segunda parte del fenómeno es que Trump se ha convertido en la expresión, en la más viva representación de un sentimiento de ansiedad, de temor, de resentimiento, que siente ese cohorte poblacional que ha sido el cohorte hegemónico en la vida social y cultural de los Estados Unidos, que es la población blanca. Esa población siente que demográficamente, que socialmente, que culturalmente, que económicamente, el país que ellos conocieron de sus padres, el de la década de los 50, 60, 70, que representan los 30 años más gloriosos para Estados Unidos en términos de crecimiento económico y de desarrollo. Y la supremacía casi absoluta de ese segmento. La posguerra era el único país industrializado que quedó de pie después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el recordar lo que significó esa década o esas décadas donde se consolidó la idea del sueño americano y de repente encontrarse con que hoy en día la realidad no refleja nada parecido a eso,
genera un temor entre ese grupo poblacional que siente acertadamente que va perdiendo su hegemonía en la sociedad norteamericana. Esos se sienten atraídos por los cantos de sirena de Donald Trump, que promete: vamos a retornar a Estados Unidos a su grandeza. Let's make America great again, de nuevo. O sea, ya lo fuimos una vez, retornemos a eso. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables son los inmigrantes que te quitan tu trabajo y te deprimen tus salarios. Los culpables son los procesos globalizadores que nos han sacado de competencia en el ámbito industrial, que permiten que países como China, que países como México tomen ventaja sobre las reglas institucionales. En fin, se han identificado una serie de culpables que resuenan con este sentimiento de resentimiento y ansiedad que siente la clase que todavía hoy en día es hegemónica en los Estados Unidos, pero que definitivamente va perdiendo su influencia conforme a los cambios demográficos que ya observamos en el presente y los que se proyectan a 15, 20 años en los Estados Unidos. ¿Y tú crees, Guido, que esto podría llevar más allá del propio Trump? Porque a uno le llama la atención no solo esto que explicas magistralmente, esto es así. Ahora, caramba, ¿por qué un impresentable como Trump en un país donde apenas un aspirante a la presidencia, porque se le descubre un amorío, tiene que retirarse, de repente aparece no encuentra otro objetivo, un impresentable que las tiene todas en contra? Mira, lo que pasa es que yo siento que al margen de las etiquetas que le han puesto a la candidatura de Trump, él tiene objetivos muy definidos. Por ejemplo, él estaba muy consciente de los riesgos que implicaba correr como independiente. Y se colocó en la lógica de un partido, el republicano, que si bien es cierto es un partido clásico del sistema, él construía la perspectiva de la antipolítica desde una plataforma conservadora, en este caso el Partido Republicano. ¿Dónde comenzaron sus dificultades? Porque él tiene el riesgo de una estructura partidaria que ya no le responde porque él se ha ido muy lejos. Y frente a eso, la jurisprudencia inmediata. Los últimos dos candidatos republicanos han tenido que, siendo parte del aparato, pactar con una expresión interna que le ha dado sustento ideológico, el Tea Party. O sea, en los últimos 30 años han existido picos de la revolución conservadora. Comenzó con Newt Gingrich y ahora el Tea Party, que lo ejemplifica. Todos los candidatos en los últimos 3 procesos vicepresidenciales han sido una expresión del Tea Party. Sarah Palin, una expresión clarísima. El hoy presidente de la Cámara de Representantes, que fue un candidato vicepresidencial también con mucha articulación. Pero precisamente, perdóname, eso es lo que más de uno se pregunta. O sea, de lo que se esperaba era que el Tea Party siguiese avanzando. No, lo que pasa es que hubo un problema. ¿Qué ocurrió que apareció fuera de un partido? Además, no solamente outsider, sino este personaje. No, el gran problema, Pablo, es el siguiente. Es que siempre el Tea Party fue importante como segundo aborto. Y han preservado la idea. Mike Pence es una expresión de eso. El problema es que cuando buscan a un outsider de candidato y cabeza de una fórmula presidencial, hay una ruptura entre la base social conservadora y una expresión que no guarda ningún tipo de control. Frente a eso, yo quiero decir lo siguiente. Sin embargo, el cuestionamiento, la crítica, él hoy, a 11 puntos de distancia, mantiene una potencialidad electoral porque la estructura del sistema norteamericano, aunque le permite a la gente votar de manera independiente, el voto electoral tiene una especial significación. El hecho que Gore recibiera mayor voto individual que Bush, pero perdiera las elecciones, refleja que en los targets determinados, Trump, aunque nos resulte irracional a nosotros, él tiene objetivos claros y definidos y todavía él está en la competencia electoral, independientemente de lo que yo creo que el resultado va a ser favorable a la candidata demócrata. Pero eso expresa, sin lugar a dudas, que las expresiones antipolíticas están tomando demasiado cuerpo en los Estados Unidos. Que dando un vistazo internacional, Berlusconi es eso, ¿eh? Claro. Berlusconi es eso. Oye, ¿por qué no decirlo? En Francia hay expresiones muy claras, extremistas, de derecha, radicales, y en América Latina tenemos múltiples expresiones. La pregunta es la siguiente: quien desde Estados Unidos veía esas expresiones como manifestaciones de repúblicas bananeras, ha llegado a la conclusión de que, también nosotros tenemos esa manifestación
excesivamente popular y eso sí es preocupante. Lo que remite entonces a lo Sí. afirmado por Ricardo como la gran crisis de las democracias, Es así. de la democracia representativa en todo Occidente. Vámonos a una pausa. Cuando retornemos, soltemos a Trump, porque también hay una candidata inexpresiva, fría, una burócrata que conecta muy poco. Hablemos de la candidata, la señora Clinton. Ya regresamos. Porque si bien es cierto, hay niveles innegables de vulnerabilidad de la candidata demócrata, ella es, libra por libra, en los últimos 4 o 5 procesos, la persona que tiene mayor articulación y fundamentación teórica sobre el problema del Estado. Continuamos esta conversación con Guido Gómez Mazara y Ricardo Pérez Fernández en torno a ese reality show terrible en que se ha convertido la campaña electoral estadounidense. Hablamos de Trump y de la candidata demócrata Hillary Clinton. ¿Qué les parece a ustedes la candidata y su comportamiento en toda la campaña y en especial en los debates, Ricardo? A ver, el Partido Demócrata eligió como candidata presidencial a la única persona que podía perder de Donald Trump. Pero el Partido Republicano escogió de candidato a la única persona que puede perder de Hillary Clinton. Y yo pienso que por eso también es que se ha degradado tanto el debate y se ha degradado tanto el contenido de este proceso electoral, porque ambos, cuando se verifican las últimas encuestas, podemos ver altísimos niveles de rechazo a esta altura del proceso todavía. Sobre el 50% del electorado norteamericano los rechaza a ambos como candidatos presidenciales. El problema es que la gran debilidad que tiene Hillary Clinton se conjuga casi a la perfección con lo que al menos la base de apoyo de Donald Trump lee como su mejor virtud, como su gran virtud. El problema de Hillary Clinton, el problema fundamental es que se le percibe como una persona deshonesta, como una persona que no es transparente y en consecuencia una persona que no genera confianza. En la acera de enfrente tenemos a Donald Trump, que es un tipo auténtico, que es un tipo con la verdad a flor de labios, que dice lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Incluso él se jacta de esto y lo ha sabido aprovechar porque cada vez que tiene un exabrupto de esos que él mismo estima que podrían costarle algún tipo de apoyo, dice, I call it like it is. Yo lo digo como lo veo, lo digo como lo siento. Entonces, cuando tú tienes, a modo de contraste, una candidata que precisamente tiene esos números de rechazo por eso, y a un Donald Trump que exhibe esta conducta, que es valorada al menos por su base tradicional de apoyo, se te conjuga un panorama que naturalmente encierra a Hillary Clinton en un lugar donde ese techo de crecimiento de su candidatura se convierte en una masa muy consolidada, difícil de quebrantar. Y es lo que hemos visto a lo largo de este proceso electoral. Con relación a los debates se pueden juzgar de maneras distintas. Cuando en los procesos electorales normales, que este no es uno de ellos, recurríamos a lo que eran los parámetros tradicionales para medir el desempeño de cada quien en escenarios como esos, pienso que es indudable a todo el que ha visto los debates que Hillary Clinton ganó. Tiene mayor dominio escénico para empezar, tiene un mejor temperamento, o sea, tiene una mejor puesta en escena porque se mantiene siempre en control de sus emociones y de sus reacciones. En términos de la profundidad acerca de su propuesta programática, es simplemente un universo paralelo al que habita Donald Trump. Pero aquí vamos a lo que es importante, porque si bien es cierto, eso puede ser, o esos pueden ser los parámetros que hemos utilizado frecuentemente para medir eso, tal vez no sea lo importante. Lo importante es cuál base de apoyo sale más energizada y radicalizada en un proceso completamente polarizado como este. Y ahí gana Donald Trump. Y por eso en el segundo debate, la mayoría de la comunidad de analistas y de expertos en el tema concluyeron, a pesar de lo que dijeron las encuestas y los grupos focales, que Donald Trump había ganado el debate. Y yo me circunscribo a esa opinión. Porque lo que logró hacer Donald Trump en ese debate fue energizar y motivar aún más su base de apoyo. Pero también, sobre todo, a Sí. partir de las expectativas que se tenían. Las Este señor debió expectativas, claro. salir moribundo y salió convertido en un candidato de nuevo. Claro. Pero yo quiero aportar lo siguiente. Esas valoraciones resultan irónicas,
Porque si bien es cierto, hay niveles innegables de vulnerabilidad de la candidata demócrata, ella es, libra por libra, en los últimos 4 o 5 procesos, la persona que tiene mayor articulación y fundamentación teórica sobre el problema del Estado. Claro. ¿Cuál es el inconveniente? Es que ella ha estado en el ojo público en los últimos 30 años. Y eso genera un desgaste natural que se suma al discurso de la antipolítica del candidato republicano. Y esos dos elementos combinados son fatales para ella. Ahora, no importa el comportamiento de ambos en los dos debates. Yo lo que siento es, y ahí vuelvo a ser reiterativo, que la estructura electoral norteamericana, vista a distancia, garantiza una ventaja inmediata a la candidata demócrata. Y me explico. En el Caribe vemos la política con mucha pasión. El modelo norteamericano es más matemática electoral que otra cosa. ¿Qué necesita Hillary y qué necesita Trump para hacer efectivo ese objetivo de ganar la presidencia? En términos prácticos, si 270 es el número mágico en términos del voto electoral, como le llaman en Estados Unidos, los últimos acontecimientos revelan que 17 estados en los últimos 3 procesos han votado coherentemente en favor del Partido Demócrata y eso implica 228 votos electorales de principio. Segundo lugar, de los 11 demarcaciones más importantes de los Estados Unidos que garantizan el éxito electoral, el candidato republicano necesita ganar por lo menos 6 de 11. Sin embargo, en el caso de Hillary, si ella gana Pensilvania y Florida, o Florida y Virginia, se fue. O sea, ella tiene unas ventajas en el orden práctico que al margen del desempeño del discurso le son favorables. Y otro componente que a mí me llama profundamente la atención y que mucha gente no le da seguimiento, y es el siguiente. Nosotros somos latinos. 23.7 millones de votantes tiene origen latino y van a participar en el proceso. ¿Qué ha pasado? Que una fase de radicalización del discurso anti-inmigrante va a conducir automáticamente no a votar por Hillary porque la prefieren, sino que frente al temor de Trump hay un desplazamiento natural de esa gente a votar por ella. El desafío es el siguiente. ¿Hasta qué punto lo van a hacer de manera militante que genere la siguiente argumentación? El último republicano que ganó con una amplia ventaja fue Bush hijo. Necesitó 40% por lo menos del voto hispano. Las encuestas marcan 20, 24, 25 en favor de Trump. Es decir, sobre la base del desempeño en los debates, eso es importante para el 6, 7 u 8%. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Un buen desempeño en el debate no se traduce necesariamente en victoria electoral. No, claro. Romney le fue mucho mejor que Obama. Sin embargo, Obama ganó las elecciones. Sobre esa base hay que ir pensando en este tramo final de la campaña, debate, impacto de carácter electoral, porque yo sigo diciendo que en la actual coyuntura las matemáticas electorales le favorecen a la candidata demócrata. Pero tú tocaste algo, Ricardo, en cuanto a que lo de las encuestas no está muy claro. Hay todo ya en los últimos años, meses, el caso del Brexit y ahora el caso colombiano. Colombia. Te dice como que esto de las encuestas puede haber sorpresas, sobre todo porque está el elemento de la pasión de ese voto durísimo de Trump, que militante, indignado por todo lo que ha ocurrido, y está luego el voto demócrata pro Clinton, que necesariamente no es tan militante, sigue su día, al contrario, tanto la comunidad hispana como la comunidad afroamericana no ha hecho sino avanzar en los últimos 30 años. Las posibilidades de una tercera sorpresa, Brexit, Colombia, y Washington. aquí hay que necesariamente remitirse a lo de la matemática electoral que mencionaba Guido. Si lo analizamos dentro de lo que serían los parámetros convencionales de lo que han sido los procesos electorales en Estados Unidos, lo que indican las encuestas, no a nivel nacional, porque lo que indican las encuestas a nivel nacional no tiene importancia. En Estados Unidos no hay una elección nacional el 8 de noviembre, hay 50 elecciones estatales simultáneas, que no es lo mismo. Pero cuando hoy en día descendemos a ese nivel estatal y vemos, hay 39 estados que tienen patrones de preferencias electorales fijos en Estados Unidos a nivel presidencial. Unos que, como decía Guido, votan siempre por el candidato del demócrata y otros que votan siempre por el candidato del partido republicano. Entre 11 y 13 estados son los que proceso tras proceso
fluctúan en términos de esa preferencia electoral y terminan decidiendo el resultado del proceso. En las últimas encuestas que se han publicado, 2 estados de esos que te estoy mencionando, de los que estoy aludiendo, en 12 de 13, Hillary estaba arriba por más de 5 puntos. Y en el 13avo, una sorpresa para muchos, Arizona, un estado que nunca ha votado demócrata, incluso es el estado del senador John McCain, que fue el candidato presidencial del Partido Republicano en el 2008, por primera vez está en contención. Si a esto aplicamos los niveles de participación electoral históricos, un 60% con un 40% de abstención, y hacemos las proyecciones de siempre, Hillary Clinton ganará casi que abrumadoramente en términos de voto electoral este proceso electoral. Pero ¿dónde podría estar el peligro? Lo que vimos en el Brexit y lo que vimos en el resultado final del referéndum de paz a Colombia se remite a la construcción de las muestras para las encuestas. Cuando se está haciendo una muestra ya muy cerca de un torneo electoral, los expertos tienden a aplicarle lo que se llama un factor de ponderación, que es una especie de multiplicador a la fórmula que te asigna mayor probabilidad a cada entrevistado dependiendo de su comportamiento electoral pasado. Si en medio de una entrevista, para una encuesta, yo le pregunto a Guido, ¿por quién tú vas a votar? Y él me dice, yo voy a votar por el partido A. Y su historia electoral me demuestra que en los últimos 4 procesos él ha votado por el partido A. Yo a él le asignaré mayor probabilidad de votar, de echar ese voto por el A, que a ti, que me respondas lo mismo, pero cuando verifico tu historia me doy cuenta que no votaste en los últimos 2 procesos y en los 2 anteriores votaste por el B. Tú y Guido no son el mismo perfil de votante. Cuando tú aplicas esa fórmula, que es la regla de oro en el mundo de las encuestas, estás dejando fuera una parte importante de la población que por primera vez podría estarse animando a participar en un proceso electoral. Y en el caso de Estados Unidos, que por eso decía que no estoy tan seguro que es una estrategia estúpida de Donald Trump, apostar a su base, radicalizarla y energizarla, hay 18 millones de votantes blancos con niveles de educación inferiores al nivel secundario. Esa es la base fuerte tradicional de Trump. Esos nunca han votado, esos 18 millones. Y están hábiles para votar en este proceso electoral. ¿Dónde viven esos 18 millones mayoritariamente? En el estado de la Florida, en el estado de Ohio, en el estado de Minnesota, en el estado de Iowa. Esos 4 estados son de los que están en contención y en términos de peso por voto electoral son de los más importantes. Si una parte significativa de esos 18 millones sale a votar y altera la balanza final en esos estados que te estoy diciendo, este panorama podría cambiar radicalmente. Y yo creo que la campaña de Hillary Clinton esto lo reconoce porque en un memo que se filtró hace un par de días, resalta que el esfuerzo para la movilización electoral el día de las elecciones acababa de ser duplicado, a pesar de que las encuestas la colocan 11 puntos por encima de Donald Trump. Eso a mí me indica claramente que están protegiéndose o están cuidando lo que podría pasar a la luz de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con el caso del Brexit y con el caso del referéndum sobre la paz en Colombia. Hay 2 elementos a tomar en cuenta. Es el tema ruso. Sí. Yo pienso que ahí hay hay un cocorícamo especial que yo necesito que en el último segmento ustedes lo analicen. Pero también qué tan correcta puede ser la estrategia de Trump de decirle al Partido Republicano, no, yo me voy solo, me voy con los míos. Vamos a utilizar el último segmento, entre otras cosas, para tocar esos 2 temas. Ya regresamos. Señores, en una especie como de continuidad de la Guerra Fría, uno ve como una iboa de parte del señor Putin y de parte de los rusos. Ahora aparecen unos Wikileaks nada inocentes. Entonces me gustaría la reflexión de ustedes sobre la participación directa o indirecta, disimulada, mal disimulada de Putin y de Rusia en este proceso y si el tiempo nos da también esta decisión de Trump de ir solo ante el peligro. Yo voy solo, el Partido Republicano me puede abandonar, no importa. Hablemos de eso, por favor. Mira, en el caso de Putin,
yo siento que para la actual estrategia demócrata, él es el enemigo perfecto. Sobre todas las cosas porque este mundo que se construye de una perspectiva unipolar ha encontrado un contrapeso internacional, el caso de Putin. Y sobre todas las cosas, fíjate que el candidato republicano hace alardes públicos de su fascinación por la personalidad de Putin. Frente a ese hecho, yo me remito a la reelección de Bush hijo, que en medio del tema del terror lanzó la primera bola en el Yankee Stadium y puso una alerta anaranjada diciendo yo soy el garante de la seguridad frente al terrorismo. Es una réplica de la actualidad. Y los demócratas le están jugando bien en ese sentido. Pienso que el discurso de Hillary en el último debate encauzaba el hecho de que, miren, tenemos un candidato fascinado por Putin. Otro argumento. El nuevo ordenamiento internacional requería de un contrapeso. Pero en el caso de Putin, yo siento que su actitud cuasi hegemónica se le ha ido la mano. Y los Estados Unidos se sienten desafiados frente a esa realidad. ¿Y qué está haciendo la candidatura demócrata? Reavivando la tesis patriotera, pero fundamentalmente la tesis hegemónica de los Estados Unidos. Eso tiene un impacto en el orden local, porque en cualquier momento una acción de terror interno en los Estados Unidos puede cambiar el curso de los acontecimientos, y eso sí me llama la atención. Frente a un candidato republicano que se presenta como el duro frente al terrorismo y una demócrata más afín a los derechos civiles y políticos, que se podía asumir con blandenguería respecto a un tema que es esencial. Fíjate cómo ISIS, Putin emergen rápidamente siempre en el debate. Y otro componente que sí ya de política local, producto de tu introducción, es el tema de la base social republicana como organización política respecto al candidato. El hecho de que Trump haya roto formalmente sus relaciones con Ryan, que no es solo el republicano de mayor jerarquía administrativa, sino es intelectualmente el más orgánico. Eso te revela que él va al cadalso desde el punto de vista electoral. Porque si se contrae esa base con capacidad de desplazamiento el día de las elecciones, él tendrá grandes dificultades. Ojo, de parte reverso de la moneda, fíjate que la candidata demócrata, consciente de la importancia de llevar al partido compactado, tiene a Bernie Sanders con ella, anda con él, lo pone a hacer campaña. Y en el último debate, Trump hizo alusión en 4 ocasiones a comentarios de Bernie Sanders respecto de Hillary Clinton para debilitarle la base e impedir que el partido vaya junto. No es posible conseguir un éxito electoral con las características de una candidatura de Trump con un partido fragmentado. Exacto. ¿Y usted, profesor? Mira, en Estados Unidos, los temas de política exterior que no tengan que ver de manera directa con lo comercial o con el terrorismo tienden a ser temas para las élites. Porque el pueblo norteamericano, el de la base, ni entiende los temas ni les interesa. Por eso, yo estoy de acuerdo con Guido con lo que el Partido Demócrata ha tratado de hacer con el elemento Putin en esta campaña. Pero creo que le ha faltado inteligencia y articulación estratégica para poder generar una conexión afectiva con el elemento Putin de la campaña. Porque solamente evocando ese tema, por ejemplo, del patriotismo, incluso tratando de infundir algo de temor de lo que significaría este amorío del eventual presidente por el Partido Republicano y el dictador Vladimir Putin, pues eso ayudaría a energizar también un poco a la base de Hillary Clinton y a motivarla para que acuda a votar. Esa parte le ha faltado. Los temas de política exterior son temas intelectualmente muy distantes de los problemas del día a día del pueblo norteamericano y de las capacidades intelectuales para entenderlo. Entonces, esa conexión creo que ha faltado un poco de articulación estratégica para hacerla. Pero ahí no me dejen la posibilidad, que ojalá nunca ocurriese, de un atentado terrorista de aquí. No, yo estoy ahí plenamente de acuerdo. No me dejen esa posibilidad y la repercusión que esto tendría, por favor. Mira, plenamente de acuerdo con lo que plantea Guido. Todas las encuestas indican, además con un margen de entre 15 y 18%, que los norteamericanos entienden que Donald Trump está más capacitado para enfrentar las amenazas del terrorismo que Hillary Clinton. Eso te explica que en el caso de que se diera, o es capaz de predecirte, creo yo, muy fidedignamente lo que podría pasar en el caso de que se dé un acto de terrorismo significativo en los días anteriores al proceso electoral. Podría definitivamente alterar los resultados. Con relación a tu última pregunta, su distanciamiento de Paul Ryan, bueno, y de la... Solo ante el peligro. Claro que sí, o sea, ante la estructura, digamos, hegemónica del Partido Republicano.
Bueno, en este proceso electoral tan atípico, hay que contemplar todo desde todas las perspectivas. Y como estamos en medio de la ola de la antipolítica, y este candidato ha surgido precisamente porque se ha constituido en la alternativa de lo que representan los políticos de siempre, capaz y que en este escenario eso consolida y energiza más a su base de apoyo y puede hasta favorecerle electoralmente. Esa es una lectura alternativa sobre ese acontecimiento que no podemos dejar fuera. Eso es importante. Como es importante preguntarle sobre una tradición en la política norteamericana, es que si el presidente actual tiene un nivel de popularidad por encima del 50%, el candidato de su partido no pierde. Esa ha sido la tradición. En este caso se está dando eso, pero como estamos en el Brexit, en Colombia y el no, ¿habría alguna posibilidad de que ustedes vislumbran alguna posibilidad de que esa regla se rompa en esta ocasión? En el caso de Obama, yo siento que Obama consolida el abanico de fuerzas que se unifican alrededor del Partido Demócrata. Sanders, Obama, eso es importante. Y otro aspecto que a mí me llama mucho la atención ya en el tramo final, y es el siguiente. Si yo fuera asesor del Partido Demócrata, desarrollara todo el esfuerzo para que no explotara una bomba molotov cerca de cualquier de tipo de nosotros actividad. en el liceo. Exactamente. Porque eso va a prender el bombillo del hombre fuerte, necesario e indispensable. Concluyo, es una proyección. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho un ejercicio de ejemplo de Brexit, por un lado, y sobre todas las cosas, el caso de Colombia, la gente determinó votar en una dirección u otra. Lo que pasa es que la base social que decía en las encuestas que sí estaba en Colombia con el sí, o que favorecía quedarse en la Comunidad Económica Europea, no salió a votar el día de las elecciones. Y el aparato político, político demócrata tiene que concentrarse en sacar a la gente a votar el día de las elecciones. Porque el militante apasionado, dolido, es el de Trump. Claro. Es el que está abajo, que en el los últimos radical. 30 años. Finalmente, señores, ustedes, qué entrevista tan mala he hecho yo. Es que son muy amigos míos. Pero, señores, el proceso electoral norteamericano y el interés nacional, por favor. Analícenme eso en las dos opciones finalmente. Si gana Hillary, si gana Trump. El interés, el Dominican Black People, el interés nacional, por favor. Para países como la República Dominicana, que no tienen una importancia singular para un país como los Estados Unidos, que no genera la construcción de una política exterior ad hoc, porque de nuevo no tenemos ninguna significancia especial, países como los nuestros se circunscriben a las agendas institucionales del Departamento de Estado que están diseñadas por región. En el caso de América Latina y el Caribe, institucionalidad, derechos humanos y libre comercio hasta ahora, se constituyen los elementos fundamentales de esa relación República Dominicana-Estados Unidos. Y a eso agrégale, en el caso nuestro, porque estamos en el Caribe, el tema del narcotráfico. Aparte de ahí, o sea, a partir de ahí, pienso que indistintamente de quién termine siendo el presidente, aunque con Trump uno nunca sabe, pero probablemente que se continúe desarrollando una política institucional de cara a un país como la República Dominicana. ¿Qué te parece a ti? No, el pasado tiene una lectura múltiple. Las dos intervenciones militares norteamericanas en el país la han hecho los demócratas. Woodrow Wilson, Lyndon B. Johnson. Sin embargo, en términos del desarrollo de nuestra diáspora en los Estados Unidos, que tiene una presencia innegable, siempre es preferible apostar a una candidatura demócrata más afín a las políticas sociales de la gente nuestra allá, que apostar a un candidato republicano. Y yo siento que tanto para el interés local como para nuestros hermanos dominicanos en la diáspora, siempre es mejor apostar a un candidato demócrata. Pero final, la cercanía, los intereses, los vínculos de los Clinton con Haití, ¿no tiene un cocorícamo especial? Final. No, eso es parte de una manipulación. No creo. Tienen vínculos afectivos igual de dilatados con la República Dominicana. Claro. O sea que Si no, pregúntale a Fran Rainieri, que viene y amanece aquí en Año Nuevo, cosa que todos lo vemos muy bien. Claro. Que así sea. Guido Gómez Mazara, abogado político con una maestría en Relaciones Internacionales, y Ricardo Pérez Fernández, el señor presidente de la Academia por la Profesionalización de la Política, economista y politólogo de altas luces. Muchísimas gracias
De esto se trataba. Ellos tienen calidades, formación para hablar de lo fundamental. Por eso han estado en Makini. A ustedes las gracias. Hasta el próximo sábado. Muy buenas noches.